Hace poco tuve la oportunidad de hablar y de comenzar a hablar acerca de la iglesia y sus miembros. Y estuve compartiendo con ustedes acerca de la existencia de la gran variedad de imágenes y expresiones metafóricas, las cuales nos permiten ver cosas que no veríamos normalmente con un lenguaje más literal. Dijimos que en algunos pasajes Dios es presentado bajo la figura de una roca, un castillo, ilustraciones que nos hablan de la fortaleza y de la seguridad de Dios, pero que nos permiten darle una imagen mental a lo que esto significa. Ahora, dentro de este gran número de metáforas e ilustraciones, encontramos que en la Biblia están aquellas que hablan acerca de lo que es la iglesia, que definen lo que es la iglesia y sus miembros. En el Nuevo Testamento encontramos, escuche esto, más de 90 figuras o metáforas que describen lo que es la iglesia y sus miembros. Ese volumen tan alto de metáforas e ilustraciones que nos hablan acerca de lo que es la iglesia y sus miembros, nos habla de que la iglesia es multifacética, que es compleja en su función y en su servicio. Ese volumen tan alto de metáforas también nos habla acerca de lo importante que es la iglesia para Dios y lo importante que también debería ser para nosotros la iglesia. Las metáforas o ilustraciones en la Biblia acerca de lo que es la iglesia, podríamos decir que se asemejan a un pintor que pasa mucho tiempo ante su caballete pintando una serie de imágenes, pero en ninguna de ellas usa colores oscuros, porque no hay nada feo, no hay nada repulsivo, no hay nada negativo dentro de sus imágenes, sino que son todo lo contrario. Sus imágenes son llenas de luz, de colorido, porque son imágenes que generan una impresión en aquellos que la ven. Son positivas, son hermosas. Y eso es lo que son las metáforas que describen en la Biblia lo que es la iglesia y sus miembros. Desde la perspectiva de Dios, la iglesia es algo bello. Existen más de 90 ilustraciones que hablan acerca de eso. En la Biblia, la iglesia es muchas veces ilustrada como un cuerpo, como una esposa, como los frutos, como hijos, como ovejas, él como el gran pastor. Y si usted mira, todas aquellas imágenes son imágenes muy bellas, que comunican mucha ternura, que comunican amor, que comunican diversidad, que comunican unidad. Y todas ellas hablan acerca de lo que es la iglesia. Ahora, creo que es importante en este tiempo hablar acerca de esto, porque no podemos negar que existen una serie de corrientes de pensamiento, de formas de pensamiento en este tiempo que están procurando desdibujar lo que es la iglesia, que están tratando de distorsionar la imagen de la iglesia en la mente de las personas. Hoy son muchas las personas que creen en Dios, pero que rechazan la iglesia. Y no se dan cuenta que cuando uno rechaza a la iglesia se está rechazando a sí mismo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es lamentable ver hoy en día cómo la iglesia está siendo no solamente resistida por el sistema de antivalores que gobierna este mundo, sino que también está siendo resistida por los propios creyentes. Creyentes que hablan mal acerca de la iglesia. Creyentes que promueven a través de sus redes todo tipo de información que es contraria a lo que es realmente la iglesia. Ahora usted podrá decir, pero pastor, es que no podemos negar que a través de la historia la iglesia también ha cometido errores y ha hecho daño. Aclaremos una cosa, no es la iglesia, es la religión, y son dos cosas diferentes. Porque la iglesia, aquella que ha sido redimida por la sangre del Cordero, donde la naturaleza de Dios, la vida de Dios habita en ella, lo único que expresa es amor, misericordia, bondad. Siempre ha estado trabajando en pos de la restauración. Pero es la religión la que a nombre de la iglesia se ha hecho daño a través de la historia. Y eso no lo podemos ocultar. Por eso creo que es importante hablar acerca de lo que es la iglesia y sus miembros.
Ahora, no pretendo en un mensaje abarcar las más de 90 ilustraciones o metáforas. Lo que sí puedo hacer es tomar varias de ellas que creo que en este tiempo como iglesia local y como congregación es necesario que las estudiemos, las comprendamos, las interioricemos y otros las recordemos. Porque nos hablan acerca de qué es la iglesia. Nos ubican y nos recuerdan quiénes somos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos en esta tierra? Hoy quiero hablar de una de esas pinturas hermosas, de esas imágenes que para mí son de las más bellas que pueden existir acerca de lo que es la iglesia. Y es la iglesia como esposa, la desposada, la prometida del Señor Jesús. La analogía del matrimonio o de los esposos que se encuentra en Efesios capítulo 5 a partir del versículo 22 nos habla acerca de la íntima relación que Dios sostiene con su pueblo, con su iglesia. Es decir, con todos aquellos que han sido redimidos por la preciosa sangre. Ahora, para hablar de la analogía del matrimonio, es necesario en primer lugar hablar acerca de Cristo como el esposo, pues así es presentado en esta analogía. Vamos por favor a Efesios capítulo 5, versículo 22. Quiero invitarle a que abra su Biblia, encienda su Biblia o en última instancia pueda estar pendiente a las pantallas. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. En esta metáfora de la iglesia como esposa de Cristo, Cristo es presentado como el esposo perfecto. Ahora, Cristo como esposo de su iglesia nos habla en primera instancia acerca del amor protector que Él siente por su iglesia. Una de las verdades con que comienza el apóstol Pablo su carta a los creyentes en Éfeso es la de Cristo como cabeza de la iglesia. La iglesia es presentada como el cuerpo, pero Cristo como cabeza es de quien emana la vida para el cuerpo. Ahora bien, no solamente Pablo presenta a Cristo como la cabeza o la fuente de la vida de la iglesia, sino que también Pablo presenta a Cristo como el protector de la iglesia, como aquel que ama y protege a su iglesia. En Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 21 al 22, Pablo le dice a los creyentes en Éfeso que Cristo tiene el poder y dominio sobre todo nombre que se nombra, y todo se sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. En otras palabras, el que reina sobre todas las cosas, que es Cristo, y domina sobre todos sus enemigos, y domina a todos esos enemigos, Él lo hace con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El de guardar, el de salvaguardar la iglesia, el de bendecir a su pueblo escogido. Pablo presenta a Cristo como el esposo que protege a la iglesia, que ama a la iglesia. Ahora, es importante que en este momento de la predicación usted haga clic en su mente y por un momento desconecte la idea que muchas personas tienen de que la iglesia es un lugar de 4 paredes, que en este lugar es blanco con una pared roja y en fin. Quiero decirle, no, eso no es la iglesia. La iglesia es usted y soy yo. Y es importante que a través de todo el mensaje
cada que hable de iglesia, sea usted relacionándolo con lo que realmente es la comunidad de los redimidos. Cada uno de nosotros mismos somos la iglesia. Amén. Ahora, Pablo comienza hablando acerca de Cristo como el que guarda la iglesia, por el amor profundo que tiene. Pero hacia el capítulo 5, finalizando, usa la analogía del matrimonio para ilustrar de forma visible la relación que existe entre Cristo y su iglesia a través de esta analogía. Ahora, Pablo instruye a los cónyuges en la forma en que deben tratar a su esposa. Pablo dice que los cónyuges deben tratar a su esposa de manera gentil, amable, tierna, protectora. Y todo esto deben hacerlo dentro del marco del servicio, y la razón que Pablo da para que el hombre trate a su esposa de esta manera es por causa de Cristo, del liderazgo de Cristo sobre la iglesia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es: así como Cristo trata a la iglesia con ternura, con respeto, con gentileza, con amabilidad, los hombres casados deben tratar a su esposa. Gracias por los 3 que dijeron amén, que fueron mujeres. Aquí hay 2 cosas importantes a analizar. La primera: el referente de todo hombre es Cristo. El referente de un esposo creyente no es el vecino, no es una persona no creyente. Escuche esto: no hay margen de comparación entre un creyente y un no creyente. Porque hay hombres que, siendo creyentes, se comparan con hombres no creyentes. Y al compararse con hombres no creyentes y miran a su esposa, y muchas veces pueden oír la queja de esta, pueden llegar a pensar cosas como: usted va para el cielo conmigo, y va llorando. Y la verdad es que no es así. Nosotros no podemos, y escúchelo bien, caballero, nuestro patrón, nuestro modelo no es un hombre que no conoce a Dios y que no tiene la vida de Dios dentro de él. Tampoco es el pastor de la iglesia, es el líder de la iglesia, es el predicador, el conferencista. No, el modelo de hombre es Cristo. Cristo es el caballero por excelencia, pero también es el esposo por excelencia. Y lo que Pablo está diciendo es: así como Cristo lidera la iglesia, entonces el hombre lidere a su mujer. Ahora, viene una pregunta interesante: ¿qué mujer no se somete a un hombre que la trata con ternura, con cuidado, con amabilidad? ¿Lo dejamos allí o seguimos? Pues, dicen las mujeres: siga, siga. Una cosa es el resultado de la otra. Ahora, lo que Pablo aquí está diciendo es, en esta metáfora acerca de la relación de Cristo con la iglesia, Pablo está diciendo: saben, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se centra en que debe amar a la iglesia. ¿Y cómo es el amor de Cristo por la iglesia? Es un amor protector, pero es un amor con propósito. Porque Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. Pero en el versículo 26, Pablo muestra que hay un propósito en esa manera de amar. ¿Cuál es? Es la de santificarla. Mira lo que dice el versículo 26, dice: para santificarla. El propósito del amor de Cristo por su obra, por su iglesia, es la de santificarla. Ahora, la palabra santidad viene de la raíz hebrea kadosh, que significa separar, apartar. En el griego también tiene la idea de separar y de apartar. Y lo que está diciendo Pablo es: Cristo ha separado la iglesia, es decir, del común de las personas. Por eso el Señor Jesús dijo: Padre, no te pido que los quites, sino que los guardes, que los apartes. Ahora, mira esto interesante: lo que hace Cristo con su amor es tomar a la iglesia, es tomarte a ti, es tomarme a mí, y es separarnos del común. Y nos separa, ¿para qué? Para
Él para purificarnos, para limpiarnos, para trabajar en nosotros. Por eso lo dice el versículo 27, afirma esa idea cuando dice para presentársela a sí misma en toda su gloria, es decir, de la manera más bella y hermosa. Ahora, después de esto, Pablo continúa instruyendo o instando a los esposos a cuidar tiernamente de sus esposas, como quien cuida su propio cuerpo. Y cuando habla aquí de sustentar y de cuidar a la esposa, como lo hacemos con nuestro propio cuerpo, Pablo introduce nuevamente al Señor Jesús e introduce dentro de la analogía al Señor, y dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Cómo cuida Cristo a la iglesia? Cristo cuida a la iglesia como cuida de su cuerpo, y como un hombre debe cuidar de su cuerpo, sustentándolo, cuidándolo. Ahora, para saber específicamente cómo Cristo cuida de la iglesia, hay un esbozo, y para eso hay que ir al Nuevo Testamento y mirar el origen de la iglesia. La iglesia naciente eran los 12 discípulos. Esa es la iglesia naciente. Ahora, Cristo, ¿cómo trata a sus 12 discípulos? Bueno, lo primero es que Cristo cuida emocionalmente de ellos. En repetidas ocasiones el Señor le dijo, no teman, no temáis, tranquilos, y está cuidando de ellos emocionalmente. Porque debemos aprender algo. Dios se interesa por nuestra vida emocional. Dios cuida de nuestra vida emocional. Dios quiere nuestra sanidad para nuestros corazones, para nuestra alma. Él cuida de nuestras emociones. Él cuida de la emoción de su iglesia. Pero no solamente le dijo en un día no temas, sino que también se preocupa por la integridad de ellos, por la vida de ellos. Y un día les dijo, tengan cuidado de la hipocresía de los fariseos. Tengan cuidado, no se vayan a contaminar de eso. No vayan a caer en la falsedad y en la religiosidad de ellos. Pero también cuida de que su iglesia no sea destruida por aquel que la Biblia describe como un león rugiente que está buscando a quien devorar, que es Satanás, el enemigo de nuestras almas. Pues allá en Lucas capítulo 22, en una ocasión el Señor Jesús le dijo, Pedro, sabes, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero, le dice el Señor, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Ahí está Cristo cuidando de la iglesia. Así que de esa manera Cristo cuida de nosotros. La manera en que Cristo se relaciona con los discípulos es un esbozo, una muestra de lo que Él hace por su iglesia local, de lo que Él hace por su iglesia universal. Por eso, por más que han tratado a través de la historia de eliminar la iglesia de la faz de la tierra, no han podido. No han podido, número uno, porque la fuente de existencia y de vida de la iglesia es la cabeza, que es Cristo, y Él es intocable. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá. La historicidad de los acontecimientos dice que entre más la iglesia sea perseguida, más se multiplica, más crece. Porque esta depende más de su fuente de vida, que es Cristo. Pero no solamente eso, sino que la cuida, la guarda, la protege. Él está cuidándonos. ¿Sabe que no ha permitido que usted y yo hayamos sido destruidos por el enemigo de nuestras almas? La mismísima mano de Dios, guardándonos, cuidándonos, separándonos en su amor. Y esto es una muestra de su amor profundo. Él, como el esposo perfecto, nos comunica de un amor comprometido, de un amor profundo. Ahora, escuche esto. Cristo, como esposo de su iglesia, no solamente nos habla de su amor protector, sino que también nos habla de su amor sacrificial por la iglesia. Porque Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Y en otra ocasión el Señor Jesús dijo, nadie tiene un amor mayor que este, que uno que dé su vida por sus
amigos. Cristo no solamente ama a la iglesia para protegerla, sino que su amor también es sacrificial. Es decir, Cristo dio todo de sí mismo, escuche esto, y ya no tiene nada más que dar. Una vez alguien me dijo: pastor, es que yo estoy esperando una prueba de que Dios me ama. Yo necesito que Dios me diga que me ama, que me demuestre que me ama. Y me quedé mirándole y le dije: bueno, tendría que volverse a encarnar, venir, morir en la cruz. Porque, escuche lo que le voy a decir, el clímax, la cúspide del amor de Dios por la humanidad, por su iglesia, es mostrada en la cruz del Calvario. La Biblia dice que no se aferró a ser semejante a Dios, dice a los Colosenses, sino que se despojó para vestirse de carne, de humanidad, y se encarnó y vino y murió sacrificialmente por nosotros. Un sacrificio sustitutivo, es decir, ese era tu lugar y mi lugar, la cruz. Pero en su amor Él vino y murió por nosotros, ocupó nuestro lugar. Y experimentó, escuche, el dolor físico, el dolor emocional, pero también experimentó el sufrimiento espiritual. ¿Por qué digo espiritual? Porque en la eternidad Dios Hijo nunca había experimentado la lejanía con su Padre. Ahora, estamos tratando las mentes finitas con conceptos infinitos. Escuche esto: eternidad no tiene principio y tiene fin, por eso es eterno. El término exacto de eternidad traduce: no hay principio, no hay fin. Es decir, pero es que algún día tiene que haber un punto de partida. No, si no, no sería eterno, sería creado. Dios es eterno, siempre ha existido, pero siempre ha existido. ¿Ve cómo la mente se resiste al concepto de eternidad? Ahora, escuche, en la eternidad, por eso nosotros no alcanzamos a ver la magnitud del pasaje cuando Cristo, dice la Biblia, se hace pecado, es decir, cuando el pecado le es imputado, el pecado de la humanidad es puesto sobre su humanidad. Nosotros no alcanzamos a ver ni a percibir la fuerza de su grito de agonía cuando Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Nosotros no alcanzamos a comprender la fuerza de ese momento. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nacimos siendo separados de Dios por causa del pecado. Esa es la verdad. Y por años vivimos separados de Dios. Un esbozo, una muestra, una pincelada, algo así sutil, escuche esto, de sentir la lejanía de Dios, es cuando usted, ya siendo conocedor de Cristo, habiendo experimentado de la redención y del perdón de Dios, caminando con el Señor en una relación continua, pero en un momento de su vida usted comienza a desviarse, usted comienza como a enfriarse, a no leer la palabra, a no orar, a buscar a Dios, y comienza a experimentar como un vacío, una sensación de que estoy mal, como que llega a la iglesia y no percibe nada, como que todo el mundo puede estar siendo ministrado por la presencia de Dios y usted contando pispirispis, pero usted no siente nada, y como que en el fondo dice: ay, me estoy como alejando de Dios, como que se trata de asustar, como esa sensación de vacío, así como que me siento mal. Bueno, eso tan mínimo que uno siente, eso es un pequeño esbozo, una pincelada de lo que significó para el Señor Jesús en su humanidad separarse de Dios. Porque escuche esto: Dios es indivisible. Dios es indivisible. Entonces la pregunta es: ¿cómo Dios se puede separar de Dios sin afectar su indivisibilidad? Bueno, es importante entenderlo, que Cristo era 100% hombre y 100% Dios.
se conoce como la unión hipostática de Cristo. Así que cuando Cristo experimenta por un momento la separación de su Padre, no es en su divinidad, sino en su humanidad. Así que Dios se separa de Dios en la humanidad de Cristo. Y es cuando Cristo por primera vez en la eternidad, que nunca ha tenido un principio, es decir, por siempre, experimenta por primera vez su Padre alejado de él. Y eso lo hace reaccionar. No lo hizo reaccionar los azotes romanos, no lo hizo reaccionar la barbarie de la cruz, pero por un instante haberse sentido lejos del Padre en su humanidad, lo hizo reaccionar. ¿Y saben por qué hizo eso? Lo hizo por amor, porque Él ama a su iglesia. La única manera que usted y yo estuviéramos hoy aquí es gracias a ese sacrificio. Alguien alabe al Rey de Gloria. Esa es la belleza de la imagen, de lo que Cristo hizo en su amor sacrificial por la iglesia. Ahora, para continuar hablando de la analogía del matrimonio, es necesario en segundo lugar hablar de la iglesia como la esposa de Cristo. Porque Pablo le presenta a Cristo como el esposo. Y el esposo nos habla de su amor comprometido, pero también de su amor, escucha esto, sacrificial. Ahora su esposa. Bueno, la iglesia como esposa nos comunica tres cosas importantes. La primera, la iglesia como esposa de Cristo nos recuerda que tenemos la obligación de ser leales y fieles al pacto. Ser leales y fieles al pacto. Quiero pedirle un favor a todas las parejas de esposos que están aquí. Quiero que mire ahora a su esposo o a su esposa, pero mire, no así de ladito, no, mírelo bien, de frente. Y dígale, por favor, dígale, el amor de pareja es un amor exclusivo y excluyente. Vuelve y dígaselo más fuerte, dígale, el amor de pareja es exclusivo y es excluyente. ¿Cómo así? El amor de una pareja es exclusivo de ellos dos. Y es excluyente porque excluye al tercero. Es decir, si Dios hubiese visto, escuche esto, que la triangulación amorosa era necesaria para el bienestar del ser, Dios crea a Adán, a Pedro y a Eva. O crea a Eva, a Margarita y a Adán. No, para Dios la triangulación amorosa no es parte del desarrollo, del crecimiento y del bienestar del ser humano. El ser humano no necesita eso, triangular, para estar bien. Se está bien cuando se tiene la capacidad de poder amar a mi cónyuge. El amor de pareja es exclusivo y es excluyente. Así que cuando, escuche esto, Pablo presenta esta metáfora de los esposos, del matrimonio, de la iglesia como esposa, está hablando acerca de la lealtad y de la fidelidad que debe tener la iglesia para con su Señor, para con su esposo, para con Cristo. En el versículo 25 al 27 nos deja ver cómo Cristo escoge la esposa, la iglesia, para que sea su esposa. Sin embargo, la imagen que se maneja es la del desposorio. En la Biblia hay un concepto que dentro de nuestra cultura de Occidente no es claro, pero para la cultura de Oriente y del tiempo bíblico sí lo era. ¿Qué es el desposorio? El desposorio era algo casi igual al matrimonio en compromiso, sin que los novios viviesen juntos y tuvieran intimidad sexual. ¿Cómo era que ocurría? Bien, voy a tomar de ejemplo a una persona imaginaria. Entonces el padre llegaba en la hora de su hijo, o el hijo le decía al padre, me gusta esa muchacha. Entonces el padre iba y hablaba con los padres de la chica.
y le daban arreglaban el matrimonio. Mira, a mi hijo le gusta tu hija. Y yo te voy a dar un dote, un pago. Porque ella se iba a ir de casa a vivir con él. Y entonces el padre del novio trataba de resarcir en cierta manera eso, a través de un dote. Así que la pareja se conocía. Hola. Y en ese momento se establecía un desposorio, un compromiso matrimonial. Él se iba y su padre le daba una porción de tierra a los que más tenían, una carpa, un dote de animales, para que él empezara a trabajar para formar un patrimonio, ya que por lo general el primer año ninguno de los dos trabajaba. Eso sí debería también volver, dedicados a la vida conyugal, a los deleites del matrimonio. Eso es maravilloso. Bien. Ella comenzaba a ser preparada para todas las responsabilidades que iba a tener ahora como esposa. Bien. Este periodo de desposorio podía durar hasta meses, inclusive hasta un año. Pero a la vez el desposorio era considerado como el tiempo de prueba, de fidelidad y de lealtad del uno para con el otro, a fin de saber si lograrían cumplir los votos matrimoniales, si lograrían ser fiel. Por eso es que uno a veces cuando lee la Biblia no alcanza a comprender la expresión de que María y José estaban comprometidos y María estaba en este tiempo de desposorio con José. Eso era casi igual que un matrimonio en relación al compromiso. Lo que pasa es que el concepto de noviazgo de hoy en día ha distorsionado tanto las cosas que por eso algunos ni ya tienen claridad en la iglesia acerca de eso. Ahora, escuche eso. Sí, yo sé que generamos reacciones, la palabra las genera. Pero escuche lo que le voy a decir. Cuando terminaba este tiempo y ambos eran fieles, contraían matrimonio y se iban. La iglesia está en un tiempo de desposorio. ¿Cuál es el tiempo de desposorio de la iglesia? Lo que se conoce como el tiempo de la iglesia. Es decir, nosotros, la Biblia nos presenta como la novia ¿del qué? Del Cordero. ¿Cierto que sí? ¿Cómo nos presenta la Biblia? Como la novia. Y las imágenes que hay en Apocalipsis de la iglesia como la esposa. Es decir, estamos en un tiempo de desposorio, en un tiempo de compromiso donde nuestra lealtad al Señor y nuestra fidelidad a Dios está siendo probada en esta tierra. Pero a eso se le ha olvidado a la iglesia de este tiempo. Pablo dice a la carta a los Corintios en el capítulo 11 versículo 2: pues los celo con celo de Dios mismo, los prometí como una novia pura a su único esposo Cristo. Así que la iglesia en figura de una esposa nos habla de lealtad y de fidelidad al Señor. Algo que se ha olvidado hoy en día dentro de la iglesia. Esta es una generación que no se quiere negar absolutamente a nada y que quiere disfrutar todos los placeres existentes sin dejar a Dios a un lado. Cuando el Señor dijo: aquellos que quieran ser mis discípulos tendrán que aprender a negarse a sí mismo y tomar la cruz. Parece que esta generación eliminó eso de la Escritura. Y muchos dicen: queremos todo lo que ofrece este mundo, pero también queremos a Dios. Y eso no va a funcionar. Amén. Ahora bien, lo segundo es que la analogía de la iglesia como esposa nos recuerda que necesitamos cultivar y mantener la intimidad
con nuestro esposo y nuestro Salvador, que es Cristo. Si hay algo que caracteriza a una pareja, es su relación de intimidad. Cuando hablo de intimidad, no solamente o no hago referencia únicamente a la sexualidad. Cuando hablo de intimidad, hablo de compenetración, de identificación, de cercanía, de conocimiento de él. Eso debe caracterizar a la pareja. Las parejas que logran crecer y madurar son aquellas que logran decir: a él no le va a gustar eso, a ella no le va a gustar eso. Y no le va a gustar porque yo la conozco plenamente, porque sé quién es mi esposa, porque sé quién es mi esposo, porque sé cómo piensa, porque le he podido conocer en todos sus estados de ánimo y sé que no puede decir eso o no lo diría jamás. Sé que él nunca hablaría de esa manera. ¿Por qué? Bueno, porque tengo tanta intimidad con él, o con ella, y estoy tan comprometidos, tan identificados, que sin dejar de ser seres individuales, hemos llegado, hemos alcanzado y hemos llegado a pensar casi de la misma manera. Bueno, la iglesia, como esposa de Cristo, habla de que nosotros deberíamos desarrollar con Dios tal relación de identificación y de cercanía con Él. Por eso es que Mateo en el capítulo 19, versículo 6 dice: así que no son ya más dos, ahora son una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio y la madurez de este tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con la compenetración, tiene que ver con la identificación que la pareja logra al pasar el tiempo. Pero aquí lo doloroso es que al pasar el tiempo, un gran sector de la iglesia tiende a alejarse, tiende a enfriarse espiritualmente, pierden su identidad con Cristo. ¿Quién soy? No soy un pobre evangélico perdido en la ciudad de Cali. Soy un hijo de Dios. Soy la iglesia del Señor. Él es mi pastor. Soy su pueblo, su sacerdote, su oveja, su hijo, su rebaño. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. ¿Para dónde voy? Para el reino de los cielos. Sabemos para dónde vamos. ¿Con quién me identifico? ¿Con el pastor de turno? ¿Con el pastor de moda? No, me identifico con el referente moral para mi vida. Me identifico con mi Salvador, con mi libertador, con mi Cristo de gloria. Es decir, antes de actuar debo preguntarme si Cristo actuaría de esa manera. Porque el cristianismo no es más que dejar fluir la vida de Dios que está en nosotros. Es dejar que Cristo viva su vida en nosotros. Eso es cristianismo. Eso cambia toda la cosmovisión de lo que se cree hoy en día de cristianismo. ¿Qué serie de normas, rituales, obligaciones? No, esto va mucho más que eso. Ahora, escuche, el problema es que muchos hoy en día también han dejado de ver y de concebir la fe cristiana como un romance. Cristo es el amor de mis amores. Eso debe ser Cristo para nosotros. ¿Qué debe ser Cristo para nosotros? El amor de nuestros amores, nuestro romance eterno, la razón y la base de nuestra felicidad. Si usted me pregunta, pastor, la pastora, sus hijos, su hogar, es su felicidad, le digo no. Ay, ¿dónde estamos? En una iglesia con un hombre que es un pastor. Si usted le preguntase a mi esposa, ay, pastora, la base de su alegría es el pastor, sus hijos, su familia, le va a decir no. Porque el día que entonces ella se muera, me moriré yo también. El día que mis hijos no están, entonces también me moriré de tristeza.
Ellos son parte de mi alegría, sí. Mi esposa es parte de mi alegría. Mis hijos son parte de mi alegría. El hogar que Dios me ha dado es parte de mi alegría. Pero la base de mi alegría, la base de mi sustento, la base de mi estabilidad emocional no son ellos. Son el Cristo de la gloria. Aquel que murió por mí en la cruz. Aquel que me salvó. La base de la felicidad en mi vida es el gozo de su salvación. Es saber que somos salvos. Y eso cambia las cosas. Porque hay tantos pastores destruidos porque hicieron de sus hijos la base de su felicidad. Y como no les caminaron como ellos esperaban, también ellos se echaron a perder. Igual la esposa. Recién casados con mi esposa hicimos algo. Y fue que el uno al otro nos prometimos algo. Y mirándonos a los ojos, en nuestro primer año de casados, nos prometimos algo. Y nos prometimos serle fieles y leales a Dios, independiente si el uno o el otro no estaba. Si el uno o el otro fallaba. Decidimos honrar a Dios con nuestras vidas. Y eso cambió toda la perspectiva de nuestras vidas. Uno debe entender que Cristo es el amor de su vida, el amor de nuestros amores. Porque escuche esto. Cuando uno ama a algo más que a Cristo, cuando uno ama a algo aún por encima de Cristo, entonces no ama a Cristo. Sería la expresión. Cuando alguien dice amar a algo más que al mismo Cristo, no ama a Cristo. La vida cristiana es un romance. Es enamorarnos del Señor. Hay veces la gente lo mira a un extraño y dice, ¿por qué lloran? Es que son como tan sentimentales, tan flemáticos. Es más, muchos de esas personas que señalan a las personas que lloran dentro de una iglesia, usted los ve llorando en un cine, los ve llorando por muchas cosas más y pueden ser hasta más sensibles y más emocionales que los de la iglesia. Pero ellos no logran comprender que lloramos y por qué lloramos. Por causa de ese profundo amor, de ese sentimiento, de esa relación, de ese sentido tan grande de gratitud, muchas veces de esa misma expresión de placer, de poder sentir aquel que nos dio la vida, aquel que en su eternidad nos conoció y nos amó tal cual como nosotros somos. Eso es diferente. ¿Cómo así? Dios no me amó desde ahora que estoy viniendo a la iglesia. No. Vea, Dios lo ama antes de que usted naciera. Es decir, si usted cree que Dios lo ama porque hace cosas buenas, no. Dios ya lo amó y lo amó desde la eternidad. Y le voy a decir algo. Dios lo conoció desde la eternidad, pero usted dijo que la eternidad no tiene principio. Por eso siempre lo ha conocido. Es que nos cuesta trabajo luchar con eso en nuestra mente finita. Dios siempre nos conoció. Siempre, o sea, no fue que algún día se le ocurrió la idea de crear a los hombres y todo esto, y Adán y Eva y no, siempre nos conoció en su presencia. Por eso es Dios y lo sabe todo. Y sabe que es lo más lindo, que a pesar de que siempre nos ha conocido, también decidió amarnos. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Y nos ha amado tal cual nosotros somos. Y cuando uno viene al cristianismo, escuche esto, los problemas de baja estima se tienen que acabar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos en Cristo, somos amados, aceptados, valorados, tal cual como nosotros somos. Cristo dignifica la iglesia. Por eso la iglesia es algo tan bello, tan hermoso para Él. También es el amor de sus amores. Y Él espera que su iglesia haga de Él el amor de sus amores. Cristo no es un asunto de intelectualidad. Hay personas que han perdido su primer amor, como la iglesia de Éfeso. Y no quiere decir que sean doctrinalmente incorrectos. Hay personas que pueden llegar a saber tanto de Dios y tener tanta teología como los grandes teólogos, como C.S. Lewis, como Calvino, y sin embargo, escuche esto, no conocer a Dios en absoluto, porque conocer a Dios no es un asunto académico. Conocer a Dios es un asunto de intimidad, de relación cercana y estrecha con Él. Es poder hablar con Él,
No olvidemos, por favor, somos la iglesia, la esposa, y como tal debemos amor y fidelidad a nuestro Señor. Lo tercero y último que comunica la analogía de la iglesia como esposa es que nuestro compromiso debe ser un compromiso de pureza para con nuestro esposo, que es el Señor. Nuestro Señor y Salvador es un Dios santo. Él es el Cordero Santo y perfecto. Es el esposo perfecto y desea que su prometida, la desposada, sea pura. Por eso la amó con tal amor sacrificial, dice el texto y lo leí hace un momento, para santificarla, versículo 26, y podérsela presentar a sí mismo como una iglesia pura, como una iglesia santa, sin nada que tenga que avergonzarse, sin arruga y sin mancha en su vestuario, completamente íntegra, no por el resultado de su esfuerzo, sino por causa del amor sacrificial de Él, por causa del derramamiento de su sangre en la cruz para limpiarla. Y eso vuelve a llevarnos a un cristianismo solo de relación, de Cristo, de Cristo. No es normatividades. La gente piensa, es que si me meto a ser cristiano, yo no puedo con esa vida, eso es muy difícil, eso es no haga esto, no haga lo otro, no haga. Yo no le ando diciendo a la gente no haga. Yo le digo, tenga una relación íntima con Dios. Y en esa profunda intimidad con Dios, escuche, usted sabrá qué debe hacer y qué no debe hacer. Pastor, eso es subjetivo. No, eso es Biblia. Porque Josué, ¿cómo supo Josué que acostarse con la mujer de Potifar era pecado si la ley de Moisés no había sido dada? Moisés no ha nacido. Y ya José tiene un concepto claro de que acostarse con la mujer de su Señor es un pecado que ofende a Dios. ¿Quién le dijo eso a José? Bueno, ese es el resultado de una relación con Dios. Cuando uno tiene una relación con Dios, uno sabe hasta dónde llegar, uno sabe hasta dónde caminar, uno sabe cómo conducirse. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo estará revelando a nuestro corazón la manera de vivir. Nos revelará su palabra, y en el entendimiento de su palabra nosotros sabremos cómo vivir. Si somos la esposa de Cristo, debemos tomar en serio la santidad y la pureza. El problema es que el concepto de pureza dentro de los cristianos se limita a la parte sexual o a la parte moral. ¿Y qué equivocado estamos? Pureza no solo tiene que ver con abstenerme de prácticas de inmoralidad sexual. La pureza no es solamente un asunto que tiene que ver con la sexualidad. La pureza también tiene que ver con las emociones, con el corazón. La Biblia dice, mirad que en vuestros corazones no brote raíz de amargura, tristezas, depresiones, falta de perdón. Eso tiene que ver con pureza. Hay personas que dicen, yo soy puro porque no practico ni tengo ningún tipo de comportamiento inmoral en lo sexual, pero están mintiendo, están siendo deshonestos, están engañando, están odiando, no están perdonando en su corazón. Permíteme decirle algo, estás tan contaminado como aquel que sí tiene problemas con su moral sexual. La pureza tiene que ver con, es integral, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el alma y lógico, también tiene que ver con la sexualidad. Y eso cambia todo. Y la iglesia es llamada a serle fiel, leal, pura al Señor. Ahora, ser leal a la pareja, vivir en fidelidad con su pareja y en pureza dentro del pacto matrimonial requiere 3 elementos: determinación, intencionalidad y esfuerzo. Hay que tener determinación para decir no a todo tipo de tentaciones que nos conduzcan a la deslealtad conyugal. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que promueve la infidelidad conyugal. Vivimos en una sociedad que promueve la deslealtad al otro. Vivimos en una sociedad donde ya el valor de la palabra se perdió. Papá me enseñaba y me decía, Jaime, un hombre es de una palabra y de una pieza.
No entendía mucho, pero siempre me lo decía. Y me hacía así. Jaime, su lenguaje no verbal, de rectitud. Jaime, un hombre es un hombre de una palabra y de una pieza. Bueno, la Biblia dice que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Pero papá no era cristiano y en su sabiduría popular él le interpretaba que la vida era. Papá decía, la palabra de un caballero vale más que cualquier papel escrito. Hoy en día todo tiene que ser por escrito y autenticado porque si no lo tumban. Así que vivimos en una sociedad que promueve la deslealtad bajo todo punto de vista. Y la deslealtad conyugal hoy en día ha sido aceptada como normal. De hecho, componen canciones donde felices se promueven. Por eso el concepto de lealtad dentro de la iglesia hoy en día cuesta ser aceptado dentro de los creyentes. Fuimos llamados para ser leales y fieles al Señor. Y voy terminando. Ahora, serle fiel a una esposa se necesita determinación. Para decirle a una propuesta, no. ¿Por qué? ¿No soy lo suficientemente atractivo o lo suficientemente atractiva? No. No tiene nada que ver con tu atractivo. No tiene nada que ver con tu belleza física. No tiene que ver contigo como persona. No porque amo a otra persona. Es un asunto de amor. No es un asunto de rostro ni de cuerpo. Es un asunto de amor. No porque amo a una persona. No porque juré amarle a esa persona. No porque soy fiel y leal a mi promesa de amor a esa persona. Se necesita determinación. Se necesita intencionalidad. Hay que levantarse diciendo voy a ser leal. Voy a terminar el matrimonio siendo leal. Amándonos el uno al otro. Envejeciendo juntos. Vamos a envejecer juntos. Tenemos la intencionalidad de hacerlo. Y habrán momentos que no son fáciles, claro. Habrán momentos donde a lo mejor usted se preguntará y dirá, ay, ¿será que me equivoco? Dios mío, ¿será que no oré bien? ¿Qué voy a hacer? Tener la intención de seguir, ya. Hay que tener la determinación de terminar juntos. Pero eso requiere esfuerzo y dedicación. Igual ocurre en la relación con la iglesia. Como iglesia necesitamos tener determinación para decir no al pecado. Bueno, ¿y por qué no pecas? Porque el pastor se da cuenta, ni sabe dónde estoy. Es más, ya ni los de consolidación me llaman. No lo vas a hacer. Lo regañan en la iglesia. Nadie me regaña. Ni se dan cuenta, hay veces si voy o no voy. Entonces, ¿por qué no lo haces? Porque amo a Dios. La razón es esa. Yo sé que a la gente le han enseñado muchas veces, cuidado con pecar, porque vienen las consecuencias del pecado. Sí, las consecuencias del pecado son nefastas, son muerte. Pero yo me he dado cuenta que eso no es suficiente para detener a alguien en su deseo de pecar. Muchas veces usted le dice a los jóvenes, miren muchachos, cuidado, guárdense para el Señor, aprendan a esperar en el Señor. Mire, si ustedes tienen una relación u otra, pueden ustedes, cuando tienen la intimidad sexual con alguien, no la tienen con esa persona, sino con todo su pasado sexual. Es decir, con todo el pasado sexual de esas personas. Puedes adquirir una ITS, una ETS, un embarazo no deseado, esto, lo otro, otro más y dice, no hermano, y hasta se va para el infierno. ¿Y usted cree que eso los detiene? No. Yo una vez conocí a un hombre que estaba apartado y le dije, oye, estás apartado del Señor, vuelve a Cristo. Mira, ¿qué será de tu vida si te mueres? Me dijo, me voy para el infierno. Yo eso lo tengo claro. Yo he estudiado la Biblia, pastor. Y yo sé que si me muero en esta condición me voy a condenar. Y entonces tú le dices, ¿y por qué entonces no huyes de eso? Bueno, porque es un asunto de amor.
¿Cómo así de amor si amas más al pecado que a Cristo? Eso es sencillo. Porque he aprendido en la vida cristiana, al lado de esta mujer, que me ha enseñado algo. Y es lo único que logrará detenerte en el momento de la tentación. ¿Sabes qué es? Es tu amor por Cristo. Cuando tú se te presenta la oportunidad de pecar, tú dices no. ¿Por qué no? Porque hay un amor de mis amores en mi corazón. Porque hay alguien que amo por encima de todas las cosas, aún del placer pecaminoso, aún de este placer que me puede ofrecer el estar contigo. Pero sabes, amo al Dios de gloria. Eso es diferente. Y he aprendido en estos 25 años de trasegar con el Señor y de vida ministerial, que lo hace que uno permanezca fiel al lado de la otra persona y del Señor, es su amor por Él. Por eso la iglesia, como esposa de Cristo, nos habla acerca del amor, la intimidad y la pureza que debemos tener. Concluyo diciéndoles, no olviden, por favor, Jesús ama a su iglesia, ama a su esposa y quiere que ésta sea pura. Cuando nos escogió éramos tan desagradables como podíamos llegar a ser, pero gracias a su amor sacrificial ayudamos la oportunidad de ser rescatados y fuimos rescatados, y por su palabra estamos cada día siendo limpiados y transformados a fin de ser presentados como la esposa perfecta. En el cielo, escuchen, solo existirá un matrimonio entre el esposo perfecto, que es Cristo, y la esposa perfecta, que es la iglesia. Y usted y yo estaremos ahí. Amén y amén en esta mañana. Colóquese en pie, por favor. Alguien puede estar diciendo, ¿esto de ser iglesia? Yo pensé que era venir los domingos de vez en cuando. Si usted quiere conocer más y no estuvo hace 15 días en la iglesia como el cuerpo de Cristo y quiere aprender sobre la analogía del cuerpo, quiero invitarle a que entre a nuestro canal de YouTube y pueda escuchar la predicación de la iglesia como un cuerpo.